vamos a ir a una porción de la palabra. Vamos a reflexionar un poquito en esta mañana. Yo no sé si ustedes han visto en algunas escenas de películas de humor, de comedia, algunas escenas cuando el protagonista, uno de los protagonistas, porque hay escenas de bebé, de repente es así, mira al bebé y el bebé tiene todo lo de bebé, la ropita, el biberón, el tacataca, el todo, pero tiene la cara de él. Normalmente hay un Torre di Murphy, una serie de cosas, ¿verdad? O sea, es como si ahora a mí me pusieran toda la ropita de un bebé en una cestita, pero tengo mi misma cara, ¿verdad? Es de humor, ¿verdad? Es de risa, son películas de comedias, donde te producen risa y cuando el otro lo ve, da el grito, ¿no? Y quiere dar una especie de mensaje ahí, sí. Esta es la película, esta es la comedia, esta es la risa. Lo que da menos risa es que en la vida hay muchas personas que deberían de ser adultos y en muchas áreas todavía son bebés o todavía son niños. Quizás esposos que no dan la talla. El otro día nos estaba hablando en estas conferencias tan tremendas que hemos tenido donde, y esto muchos gabinetes de psicólogos lo pueden corroborar, donde vienen muchos matrimonios y cuando ella y él están hablando resulta que ella lo que tiene no es un marido sino un hijo más, y el marido no tiene una esposa, tiene una mamá en la esposa y este hecho se da. Me estoy equivocando, creo que por ahí van los temas en más de una ocasión. Pero ¿saben una cosa? Que espiritualmente también puede ocurrir. De hecho, ocurre. Es más, la palabra está llena de exhortaciones. No son una, son varias. Hay en Corintios, hay en Efesios, hay en Colosenses y allí en Hebreos, donde hoy vamos a reflexionar sobre este tema, sobre el crecimiento espiritual. Yo les voy a pedir, por favor, que vengan a Hebreos, capítulo 5. Perdón. A partir del verso 11. Hebreos, capítulo 5, a partir del verso 11. Hemos comenzado para este mes de junio una serie de predicaciones, enseñanzas sobre el crecimiento espiritual. ¿Sí? Una serie de porciones, hay en Efesios, hay en Filipenses, hay en la primera de Juan, en la segunda de Pedro, porciones que nos habla del crecimiento espiritual, porque Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos. Te llega, recibe a Cristo como Señor, Salvador de su vida, entiende su condición delante de Él, pero no debe de quedarse solamente ahí. Así como hay un crecimiento natural, el Señor quiere que usted y yo tengamos un crecimiento espiritual. Amén. Dice que nuestro Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Lucas, crecía en gracia, en conocimiento, ¿sí? Y en estatura. Crecía física, emocional y espiritualmente. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros. Y vamos a través de esta porción, a reflexionar un poquito sobre este tema. Y dice así, el autor de Hebreo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y a partir del verso 11 del capítulo 5 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o las primeras enseñanzas de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, porque como iglesia hemos podido recordar hace unos momentos tu amor por lo que hiciste en aquella cruz. Gracias, muchas gracias. Ahora te rogamos que por tu Espíritu abras nuestro entendimiento y vayas revelando, descubriendo la enseñanza, los principios que recogen tu palabra, para que así tu iglesia sea edificada sobre la roca, Cristo Jesús. Señor, yo te ruego que pongas gracia, ordenes mis pensamientos y yo no sea un impedimento para que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu iglesia. Y todo esto te lo pedimos siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estaba ocurriendo una situación allí en la congregación que la palabra de Dios recoge en el libro de Hebreos. Eran judíos, hebreos, que se habían convertido, que habían reconocido a Jesucristo como Señor de sus vidas, como el Mesías. El Mesías, la promesa de Dios es muy importante para el pueblo judío. Todavía aquellos que no han reconocido a Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios, todavía lo están esperando a fecha de hoy. Y reconocer a Jesucristo como el Mesías a muchos les costaba. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es un pueblo con una tradición muy fuerte, donde se les dio la palabra, allí a través de Moisés, a través de los profetas, muy celosos de sus tradiciones, donde habían tenido y tenían durante toda su historia maestros, profetas, que interpretaban esa palabra. El autor de Hebreos y el libro, ¿verdad? Una de lo más importante que tiene, o del énfasis que quiere hacer a los lectores, es que la congregación entienda que Jesucristo es mejor que Moisés, es mejor o superior a los ángeles, es superior a Josué, es el verdadero sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Para aquellos que nos visitan, el sumo sacerdote, según la palabra de Dios nos enseña, era aquel que en el templo entraba, el templo constaba de 3 partes, el atrio o los atrios, donde había una serie de altares para sacrificio, luego estaba el lugar santo, donde había una serie de cosas, todas significativas, que eran todos símbolos, lo que luego en Jesucristo iba a hacerse una realidad. Y luego estaba lo que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, que el pueblo judío durante su peregrinación por el desierto y en el primer tabernáculo, el arca que representaba la presencia de Dios. Y ese lugar santísimo lo diferenciaba una cortina que no es como las cortinas que hoy tenemos en las casas, es una cortina gorda, de un grosor muy grande, donde solamente entraba una persona una vez al año, el sumo sacerdote, para interceder por los pecados
del pueblo. Era símbolo de lo que luego, y estoy hablando, ¿verdad?, para aquellos que nos visitan, para lo que luego se iba a hacer toda una realidad en Jesucristo. Y entre otras cosas, aquí viene, ¿verdad? Aquí viene a terminar en estos versos que hemos leído lo que en el capítulo 5 está leyendo. Jesucristo como el gran sumo sacerdote, como aquel que completó la obra, hizo y trajo a la luz todas las cosas, y ahora mismo no solo murió por nuestros pecados, no solo resucitó para darnos vida eterna, sino que ahora mismo la posición de Jesucristo, por llamarlo de alguna manera, es estar intercediendo por ti y por mí. Amén. Y por eso las exhortaciones, las palabras de nuestro Señor en distintos lugares del Evangelio dice: lo que pidáis en mi nombre. Hasta ahora, le dijo a sus discípulos, no habéis pedido nada en mi nombre. A partir de ahora, todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho. Amén. Y esto no es una formulita mágica, no. Pero no vamos a entrar por ahí, ¿verdad? Porque si no nos desviamos del tema. Esta era la situación en la que estaban. El autor de Hebreos estaba intentando demostrar la persona de Jesucristo, la importancia de Jesucristo como la revelación de Dios, como el Mesías enviado, como la promesa de Dios para la humanidad. Y por un lado, a muchos judíos le costaba, le chocaba por las tradiciones, porque aparte recibir a Jesucristo, reconocerlo como Mesías, como el mediador entre Dios y los hombres, como Señor y Dios, 100% Dios, 100% hombre, eso le costaba. No solo por sus tradiciones, sino porque tenían que pagar un precio alto en su comunidad. Muchos no podían comprar en tiendas. Muchos eran rechazados violentamente por su familia, como palabra de blasfemia lo que ellos confesaban. Le pasó a Jesucristo. Y esto, por un lado, pues había desanimado a una serie de hermanos, una serie de miembros de esa congregación que se habían quedado al principio en la alegría del principio y ahí se habían quedado. Y también otra de las situaciones, ¿verdad?, que había es, después del tiempo, la rutina, la pereza, habían hecho que no quisieran seguir adelante y se habían quedado como los que habían conocido hace 10, hace 15, hace 20 años. ¿Ocurre esto en la iglesia? Tristemente sí. Pero tú te imaginas un médico que toda su vida, todo el tiempo que le está ejerciendo su profesión, se quede con lo que ha aprendido en la carrera o los primeros años que ha estado ejerciendo medicina. No, ¿verdad? Un médico siempre va. Es una profesión que siempre tiene que ir avanzando por el bien. Un jurista, un juez, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en los cristianos. Muchas veces, por la pereza, entramos en una zona de confort donde nuestra vida cristiana se convierte en religiosa, tediosa, cuando la vida cristiana debe ser algo diario, una relación diaria y algo donde día a día tú vas aprendiendo cosas nuevas, porque la imagen que tenemos, la meta que tenemos, el camino que tenemos es el de un varón perfecto. Amén. Siempre, siempre, siempre descubriremos cosas nuevas en la palabra. Amén. Y si viviéramos, perdóname la expresión, 100 años más, 100 vidas más, seguiríamos descubriendo cosas nuevas en la palabra, conociendo a Dios de una manera que no vamos conociendo hoy lo que yo puedo conocer del Señor dentro de una semana, 15 días, un mes, un año, etcétera. Y parafraseando un poquito lo que dijo aquel filósofo, yo solo sé que no sé nada,
Sócrates, ¿verdad? Mientras más camino con el Señor me doy cuenta que más pequeñito soy delante de su grandeza y que su palabra es extraordinaria. Su palabra es magnífica. Su palabra, como decía el salmista cuando contemplaba al Señor, estoy maravillado. Amén. Así que lo primero que vemos es que el autor de Hebreos nos muestra que esta situación había traído una dificultad que vemos en el verso 11, que es doble. En primer lugar, había todavía mucho que enseñar. Mira lo que dice el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Tenemos mucho que decir sobre Jesucristo, le estaba diciendo. Tenéis que aprender todavía muchísimo más, porque la congregación de los hebreos en sí tenían o podían tener una riqueza mucho mayor de la que usted y yo podemos tener, porque tenían desde nacimiento la ley y los profetas. Yo no sé si usted ha escuchado a un judío, maestro de la palabra, convertido al cristianismo. Yo he escuchado varios. Y es tremendo cómo van acomodando las profecías. Es algo que ellos, desde chico, lo van asimilando. Las interpretaciones. Y claro, cuando reciben la luz del Evangelio, cuando entienden que Jesucristo es real y es el verdadero Mesías, cuando la palabra de Dios es revelada, pues tienen una percepción, están familiarizados con una serie de cosas, de figuras de la palabra que usted y yo no estamos familiarizados como ellos. Y es una riqueza escucharlo tremendo. Y le está hablando con estas figuras del Antiguo Testamento, de la ley, su Torá, ¿verdad? Los profetas, o la Torá, la instrucción, y cómo en Cristo se hace nuevo y se hace real, cómo aquello es símbolo y cómo en Jesucristo se hace real. Pero resulta que el autor que quiere explicarlo dice, tengo todavía mucho que explicar de la persona de Jesucristo, de la obra de Dios en Cristo, pero dice, pero que es difícil. Tengo mucho que deciros de esto, pero es difícil de explicarlo. ¿Por qué? Y ahí es cuando la segunda parte del verso nos dice el por qué. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y mirando distintas versiones de la Biblia, unas dicen perezoso respecto a lo que se oye. En otra dice la expresión, lo que por un oído entra, por el otro sale. Esa expresión sí sabes cuál es, ¿verdad? La usamos. Otra dice, os habéis vuelto lentos para entender, o flacos para entender, o rezagados. Usan distintas expresiones para explicar de alguna manera la actitud que habían tomado muchos hermanos en esta congregación. Porque la situación en la que estaban no era ya de capacidad intelectual o de entendimiento, no. La situación en la que habían llegado para ser tardos para oír, para que no retuviesen la palabra, para que no la pusiesen por práctica y meditaran en ello, no tenía que ver con capacidades intelectuales, sino con una actitud, con una disposición del corazón para escuchar la palabra de Dios. Y se puede dar, de hecho, así se da, tristemente se dan creyentes que tienen tiempo suficiente para seguir aprendiendo mucho más de la palabra.
Y encontramos creyentes, yo creo que el pastor Goitía podría poner muchos ejemplos, de personas que puede ver en la congregación con 20, con 30, con 40 años asistiendo a la congregación y que todavía se han quedado en el principio. Pero se han quedado no porque intelectualmente no tengan capacidad, sino porque en ellos ha entrado una pereza, por llamarlo de alguna manera, una actitud de que no, yo esto es lo que he aprendido y ya está. A lo mejor no lo expresan con estas palabras, pero sí lo expresan con su vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vienen las distintas situaciones, las reacciones que tienen, dices tú, pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo lleva esta persona? ¿Todavía? ¿No has observado eso? Porque déjame decirte que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida plena, completa. Que esa vida que Él prometió dar sea una realidad en nosotros. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Esa vida abundante es cuando en el día a día tú vas dejando con tu actitud, con tu obediencia, que la palabra de Dios crezca en tu vida. Amén. Se habían quedado con unas enseñanzas del principio, pero no querían avanzar. Y ahí la primera enseñanza que podemos tener. Hay muchas, ¿verdad? Qué importante, qué importante, qué importante, qué importante. Más allá de tus capacidades, tus talentos, la actitud de tu corazón y de mi corazón. Muchas veces vas a congregaciones y hay gente que podrían estar en lugares donde está otro y esa otra persona que está desempeñando ese servicio no tiene las capacidades de esa otra persona, pero tiene una actitud de corazón hacia el servicio, hacia el amor a Dios, etcétera, 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 que no tiene el otro. Amén. Y eso trae problemas. Y eso trae problemas. Y esta situación que hemos visto, ¿verdad?, de que debían o que se encontraba el autor de Hebreo. Tengo todavía mucho que explicaros acerca de la persona de Jesucristo, acerca de la grandeza. Pero me es difícil, por vuestra actitud tarda para oír. No queréis escuchar. Hay un problema paralelo que también habla la palabra de Dios, y es cuando Pablo, allí a Timoteo, en la segunda de Timoteo, allí en el capítulo 4, le está hablando que en los postreros días habrá mucha gente que tendrá comezón de oír, que querrá escuchar lo que quiere escuchar y que no sufrirá, como dice la palabra, la sana doctrina. Porque la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios es un espejo donde te hace ver cómo tú y yo estamos delante de Él para que avancemos. Y como el buen padre o la buena madre que desea lo mejor para sus hijos, la palabra de Dios nos educa. Y muchas veces dentro de la educación no está solamente la enseñanza, está también la reprensión, la exhortación, la llamada de atención a decir, en esto estás mal. Y corregir, porque la palabra de Dios nos corrige. Amén. Es nuestra norma de fe y de conducta. Entonces, esta situación con lo que se había encontrado, con lo que se encontraba el autor de Hebreo, tenía unas consecuencias negativas por dicha actitud. Y vemos que esta actitud de corazón
le había traído estas consecuencias negativas. En primer lugar, tenían edad para ser ya maestros. Mira lo que dice la palabra, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Qué les dice? Tenéis necesidad todavía de enseñaros las cosas del principio. Esto es una realidad. No te digo en esta iglesia, te digo en la iglesia a nivel universal. Amén. Cada uno se mire cómo está. Hay un mandato muy claro de nuestro Señor Jesucristo para sus seguidores, para sus discípulos, para aquellos que quieren seguirle. Y ese mandato está lo que se llamó la Gran Comisión. Marcos lo expresa de una manera, Lucas lo expresa de otra, Juan lo expresa de otra, pero Mateo lo expresa de la siguiente forma: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un propósito, hay un cometido general para todo creyente, y es que tú crezcas y te siembres en otros y hagas discípulos con tu vida, que tú seas un ejemplo. Por eso todos nos debemos de revisar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estoy siendo un ejemplo? ¿Estoy siendo tropiezo? Siempre habrá malentendidos. Siempre habrá fallos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y si en una casa, ¿verdad?, los esposos discuten, o los padres con los hijos, ¿verdad?, hay momentos de dificultad, de discusión. ¿Cuánto no más en la iglesia? La iglesia, que es una reunión de distintas familias en una misma fe. Pero eso no quiere decir que en ti y en mí haya una disposición de crecer y de hacer discípulos a otros. De que cuando alguien entra por esas puertas, pueda ver en ti un ejemplo de vida, pueda aprender de ti. Amén. Y eso es lo que le está diciendo. Tenéis ya tiempo suficiente para ser maestros, enseñar la palabra, ser de bendición, de apoyo, de sostén a otros. Y todavía tenéis necesidad de que se os comience a decir lo del principio. La primera carta del apóstol Juan. Me acuerdo que estuvimos el año pasado con el pastor Orlando Félix y fue el versículo, la porción guía para hablarnos. Nos habla de ese crecimiento. Habla: hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados. Jóvenes, os escribo a vosotros porque habéis vencido al diablo. Y en tercer lugar dice: Padre, os escribo a vosotros porque conocéis a aquel que es desde el principio. Lo conocéis como Dios, como Cristo tiene que ser conocido. Y ahí te está hablando 3 etapas. Y estábamos hablando, y él nos estaba diciendo, el pastor Orlando, algo que estamos hablando hoy, que dice esta porción. Que hay gente que se quedó en hijitos. Sus pecados fueron perdonados y ahí se han quedado. Y ahí se han quedado. No han avanzado. Por eso hoy me levanto y mañana estoy aquí. Hoy avanzo un paso y mañana doy 3 pasos para atrás. No han podido vencer al enemigo. No han ido creciendo, se han quedado en hijitos. Y esto es lo que está diciendo aquí. Tienes ya edad, le estaba diciendo, para ser maestro, para hacer bendición a otros, para tomar el testigo y enseñar con tu vida.
Porque déjenme decirle que sí, pastor, los líderes enseñan la palabra, pero en el día a día todos tenemos la responsabilidad. Es más, hay hermanos, hermanas, hay personas a las que tú, por la cercanía, por las circunstancias, tienes mucha más entrada y la persona más confianza contigo que el propio pastor. Y tú tienes la responsabilidad de impartirle. En el día a día, en las cosas normales, cuando se tercien cosas, decir, no, mira, hermano, hermanita, la palabra de Dios dice esto, y enseñarle. La enseñanza no siempre tiene que ser el púlpito y aquí los que escuchan. La enseñanza es una enseñanza de vida. De vida. Y puedes estar y verlo y a lo mejor te encuentras en el supermercado y le cuentas una cosita o charlas un ratito sobre esto y le muestras a aquella persona que está creciendo y tú que ya llevas tiempo, cómo enfoca, cómo la palabra de Dios dice de eso. ¿Me hago entender? Porque esto es un discipulado de vida. No se trata de ser todos estudiantes de teología. Se trata de que la vida de Dios la podamos mostrar, manifestar y poder ser lo que dice la palabra, luz, sal. Ser portadores de buenas nuevas, ser testimonio de la esperanza que vive en nosotros. ¿No dice eso la palabra? Y aquí estaba ocurriendo que personas que tenían, vuelvo a repetir, edad para enseñar, todavía estaban como los bebés, como los niños, que son preciosos, pero que son muy egoístas también. Y que son niños. Y personas que no avanzan, porque no quieren avanzar, porque ahí se quedaron. Y esa actitud de quedarse como niños, pues ha hecho que todavía necesiten como al principio. A mí más de una vez me han dicho, ¿otra vez dando los discipulados? Sí, pero es que hay gente que no se ha enterado de los discipulados. Llevan escuchándolo un montón de tiempo, pero no lo ponen por práctica. Y no se le puede, el Señor, el Espíritu Santo, no los puede dar crecimiento. ¿Usted sabe lo que es un bonsái? Más de uno de ustedes sabe lo que es un bonsái. Es un árbol que tiene todo, ¿verdad? Toda la constitución de un árbol, una encina, un de estos, pero que se queda chiquitito. Teníamos en España un presidente de gobierno que tenía una colección de bonsái, le gustaba, le relajaba coger los bonsái, cortarlo y preparándolo, y tenía una colección preciosa de bonsái. Y déjame decirte que hay cristianos bonsái. Y no lo digo con cáscara, lo digo lo que es la realidad. Que tienen la apariencia de ese árbol, pero se han quedado chiquititos. Hay áreas que no han superado porque no quieren superarla. Porque la actitud que hay en su corazón es de no. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vienen una serie de situaciones, pues ese tipo de cristianos reacciona. Y vamos a meternos todos y vamos a, que aquí nadie es mejor que nadie, pero de alguna manera reacciona y dice tú, bueno, pero si esto es una pataleta de adolescente, que el adolescente coja una pataleta, vale, pero que esta persona con X años, XXX, no voy a hablar los X, reaccione de esta manera. Todos podemos tener en un momento dado una reacción. Nadie estamos libres. Podemos tener, como se dice, un mal día. Pero luego viene lo posterior.
Yo puedo tener a lo mejor una reacción que luego piense y digo, parezco un chaval. No es que parezca un chaval, que lo parezco, entiéndeme, ¿no? No. Sino la pataleta que he escogido. Pero luego tiene que haber en mí un arrepentimiento y ir a esa persona y decir, oye, perdona que hice el tonto. Me acuerdo una vez que mi padre tuvo una discusión con un socio suyo y fue una pataleta que tuvieron los dos, una auténtica pataleta. Hicieron las paces de una manera, cuando se volvieron a ver dijeron, how, como diciendo, acabamos de hacer el indio. Por lo menos que haya un reconocimiento de que me he equivocado. Tiene que ver con la actitud del corazón. Pero, perdóname un poquito la cáscara, esos cristianos bonsái tienen la pataleta y se quedan con la pataleta y no reaccionan y no hay un arrepentimiento y no hay un reconocimiento y el cuerpo es dañado, la iglesia es dañada. Como le dijo Dios a su pueblo, esperaba de vosotros, dijo el profeta Isaías, uvas, buenas uvas, buen fruto. Y tuve de vosotros, ¿qué? Uvas silvestres, uvas amargas. Las reacciones no correspondían. O el fruto que se esperaba no se daba y no se da muchas veces. Amén. Y por último, nos dice la palabra, el autor de Hebreos nos muestra cuál es la verdadera actitud que debemos de tener. Y en el verso 14 dice, pero el alimento sólido, lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, esa palabra que nos va a ir haciendo crecer conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Algo que en el Antiguo Testamento hay un proverbio que lo dice de forma poética, lo dice de una manera hermosa, que la vida del justo, la vida del cristiano, ¿verdad?, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios quiere que tu vida y mi vida vaya en aumento, crezca. Él quiere cumplir ese propósito en nosotros y que tú esa palabra la recibas, la asimiles y si te has tropezado, si he tropezado, si me he equivocado, levántate porque dice la palabra que 7 veces que al justo dice, tornará en levantarse. Y no te quedes ahí. Y revises, ¿verdad?, tu corazón. En el verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en primer lugar dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea que el alimento para aquellos que van creciendo son aquellos que lo pueden recibir, aquellos que se ejercitan en su vida espiritual. Estábamos hablando el viernes, hablando del crecimiento espiritual, que cuando conoces a Jesús, cuando quieres seguir a Jesús, no cuando quieres estar o estás a gusto en una iglesia con un tal religión o cual religión, no. Hablábamos tiempo atrás que ninguna religión te garantiza ni la salvación de una vida igual a Cristo. Amén, eso lo vamos entendiendo, que Cristo es vida. Pero que cuando tú recibes, nuestra perspectiva tiene que cambiar. De buscar el agradarnos a nosotros mismos para que nuestra vida le agrade a Él. Amén. Eso es una lucha que no se consigue así. Pero para ello tú cambias tus hábitos
que tenías antes por unos nuevos hábitos, cosa que usted sabe y lo he escuchado muchas veces. Usted tiene una relación íntima y personal con Él a través de la oración. ¿Qué es para nosotros la oración? No hace falta que me lo conteste, contéstalo tú. No se trata solamente de dar gracias a Dios por los alimentos. O por la noche, Señor, vela mi sueño. No se trata solamente de cuando oro, estoy un ratito, Señor, mi trabajo, Señor, mi esto, y pedimos solamente cosas materiales. Y que yo esté sano, y que mi niño esté sano, y que buen trabajo, y que... Tú oras para que el Espíritu Santo te llene diariamente. Señor, tu llenura. Señor, mi carácter, que tú lo puedas transformar en este día. Señor, que cuando yo reaccione ante las cosas que me van a surgir hoy, yo pueda estar preparado para cualquier cosa inesperada. Y yo pueda reaccionar dándote gloria. ¿Oramos por eso? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué creemos que es la oración? Porque por la oración hablamos con Él, pero por la oración Él habla a nuestro corazón. Ahí hemos tenido mucho tiempo un cartelito. Ora hasta que Dios, no ores hasta que Dios te escuche, sino ora hasta que tú lo escuches a Él. ¿Tienes ese tiempo? Ese tiempo que de alguna manera últimamente ese vocablo está, ese tiempo de calidad. Va mucho más allá que palabras. Vosotros no oraréis como los gentiles, que son repeticiones. No se trata de que, bueno, ahora voy a orar porque es cumplir. No, pide por tus necesidades. Claro que sí, el pan nuestro de cada día te lo está diciendo. Y líbranos del mal, claro que sí. Pero también te está hablando de interceder por aquellos que necesitan. También te está hablando de dar gloria, agradecimiento a aquel que tú confiesas como Señor de tu vida. Y la lectura de la palabra. El Salmo, el Proverbio, ya he cumplido. No, esto no funciona así. Hay etapas donde uno parece que está un poquito más espeso, ¿verdad? Pero mi actitud debe ser, Señor, habla a mi vida. Y que cuando de eso, muchas veces es que tengo la cabeza que tengo que leer 3 o 4 veces el versículo. Léelo 3 o 4 veces, hasta que el versículo te hable y lo entendamos. Acércate con una actitud. Que el Señor vea que tú quieres escuchar su voz a través de su palabra. Que no estamos cumpliendo por cumplir. Eso se llama religión. Va mucho más allá. O la comunión los unos con los otros, ¿cómo la tenemos? Son hábitos. Y el servicio, y la vida de servicio. Muchas veces somos muy cómodos, venimos a nuestro asiento, amén, gloria a Dios, hoy qué alabanza más bonita, hoy no me ha gustado tanto la alabanza, hoy el pastor qué pesado, que ha tardado, Dios mío. O no, mira, hoy me ha gustado. Bueno, hermano, Dios te bendiga, buena semana. ¿Y tu vida de servicio? Porque en la obra del Señor hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y no depende de estos 4 paredes. Hay mucho más allá. Etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que ejercitarte en tu nueva vida. Muchas veces hablamos y parece que son frases hechas. Y una de las frases hechas es, yo no tengo una religión, tengo una relación. ¿Seguro? Me pregunto a mí. Porque esto es una relación. Y dice, estamos ejercitados, porque cuando tú tienes una relación diaria, no solamente personal con Él, sino con el cuerpo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Es vertical, pero es horizontal. Cuando tú sirves a Dios sirviendo a tus hermanos, cuando tú das ejemplo de comunión, etcétera, etcétera, tú vas ejercitando
esa nueva vida. Y entonces, la voluntad de Dios puede ser hecha en tu vida, porque esa es la segunda parte que te dice el versículo. Aquellos que están ejercitados y pueden, ¿qué? Discernir entre el bien y el mal. Pueden entender la voluntad de Dios para su vida. Amén. La semana pasada se nos volvía a recordar el texto ahí en Romanos 12 y verso 2. Y renovaos, ¿qué es lo que dice? En el espíritu, ¿verdad? De vuestra mente, en vuestros pensamientos, comprobando cuál es la buena voluntad de Dios para vuestras vidas, que dice la palabra que es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que yo pase por aquí. La voluntad de Dios es que cuando tú tengas que pasar por aquí, lo pases de distintas formas de cómo lo pasarías si no conocieras a Dios. ¿Amén? ¿Me explico? Cuando tú vienes a Cristo, Él no te promete que la vida va a ser color de rosa, como cantaba Edith Piaf. No. La vida es la vida. Es más, ¿qué le dijo en el capítulo 6 de Juan? Cuando hizo el milagro de los panes, los peces y lo querían hacer rey. ¿Me seguís? No me sigáis por esto. Seguirme por el pan, que a vida eterna. Amén. Dios no te ha prometido que te va a librar y que tú no vas a pasar por aquí. No, no, no. Dice la palabra que el sol sale para justos y para injustos. Ahora, cuando te venga el día de la prueba, cuando te venga el día malo, aquellos que están ejercitados, aquellos que caminan con Jesús, la actitud que muestran es distinta. Lo que sale del corazón, de la boca, las reacciones que tenemos, el cómo te afecta es distinto. ¿Por qué? Porque tienes una relación, porque el poder del Espíritu Santo, porque la gracia de Dios se manifiesta, estás ejercitado en tu día a día. Sí, pastor, pero el otro día tuve una prueba que verdaderamente no di la talla. Gloria a Dios, lo estás reconociendo. Pues sigue levantándote, lo has reconocido, que no has dado la talla. Es porque sabe que delante de tu Dios, a mí me pasa muchas veces, y continúo, porque mi meta no es ya ser un pastor excelente, no, mi meta es ser discípulo de Jesucristo, y si Jesucristo ahora nos tiene aquí, pues gloria a Dios, vamos a dar el 100%, claro que sí, y si me tiene en el otro lado, y si te tiene aquí o te tiene allí, vamos a dar donde nos tenga el 100%. Y nos hablaba de esa renovación. Me hizo gracia lo que me dijo Marjorie, perdónenme. Ella me dice muchas cosas, claro. Pero cuando estaban una serie de hermanas preparándose para lo de Tui, me hablaba de una hermana que cuando le dice, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, ella dijo, yo no voy a poder, y colgó el teléfono. Pero en el momento que cuelga el teléfono, el Espíritu Santo le habla al corazón y le dice, tarará, 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 y rápidamente dice, no, mira, que el Espíritu Santo me ha dicho esto, que mañana voy. ¿Por qué? Porque estaba ejercitada. Tenía sensibilidad a lo que dice Dios en su palabra. En su palabra hay una parábola muy bonita, dos hermanos. Y el padre le dijo, ayúdame en las labores. Y el mayor dijo, sí, yo voy para allá, pero luego no fue. Sin embargo, el pequeño le dijo, no, yo no quiero ir, pero luego se arrepintió y fue. ¿Quién fue mejor de los dos? Muchas veces somos como el hermano mayor, que no vamos. Trata, pero no vamos.
Pero muchas veces también somos como el pequeño. Al principio, no, Señor, esto no, pero luego decimos, no, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy ejercitado, o como hoy se dice, ejercitada. Los ejercitados y las ejercitadas. Amén. En esa nueva vida. Y luego dice, en el discernimiento del bien y del mal. En lo que agrada y en lo que no agrada a Dios. Y ahí vamos a terminar, pero en esta última parte, en lo que agrada y no agrada a Dios, hay algo muy práctico y muy beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nuestras decisiones. Tú y yo estamos tomando decisiones diariamente, pequeñas y grandes, y eso va marcando tu carácter y el mío. Y cuando tú estás ejercitado en lo que Dios quiere y no quiere para ti, tú tomarás decisiones conforme la buena voluntad de Dios para tu vida. Pero si tú no estás ejercitado, tú tomarás decisiones conforme tu sabiduría, tu percepción, tu sentimiento. Y déjame decirte que eso es arriesgado, muy arriesgado, porque dice la palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero cuando tú estás sensible y te has ejercitado en la obediencia a la bendita palabra de Dios, cuando tienes que tomar decisiones pequeñas y grandes, tú cuentas con Dios. Amén. Y si cuentas con Él, eso es garantía de éxito. Porque sabemos que todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan para bien. Y cuando Dios te está diciendo no hagas esto, es porque es en tu beneficio. Y cuando Dios te está diciendo haz esto, es porque es en tu beneficio. No de una manera caprichosa, como diciendo yo soy el Señor, yo soy el jefe, yo soy el boss, por aquí. No, Dios es Padre. Vosotros oraréis así. Abba Padre, papaíto, Padre nuestro. ¿Y qué padre, qué madre quiere lo peor para sus hijos? ¿Qué buen padre, qué buena madre quiere lo peor para sus hijos? Ninguno, nadie. Siempre querrás lo mejor. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque no entendamos. Pero si somos ejercitados en nuestra relación con Él, vamos discerniendo en el día a día, en nuestra toma de decisiones, qué nos conviene y qué no nos conviene. Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que no Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y eso, vuelvo a repetir, si lo hacemos, trae garantía de éxito, aunque al principio no lo veamos. Amén. Así que vemos, por ir terminando y recapitular, el problema que había en esta congregación. Personas, cristianos que se habían hecho tardos, hablando pronto y mal o repitiendo, entraba por este oído, salía por el otro. No, la palabra no surgía efecto. Y se había quedado en una comprensión de Jesucristo, de las verdades del Evangelio, muy a primer nivel. No habían profundizado. Y vuelvo a repetir, no se trata que te hagas un estudiante de teología. No va por ahí la cosa. Se trata de que crezcas en la gracia y en el conocimiento de Dios hasta que lleguemos a conocer al Señor y vayamos conociendo al Señor y su bendita palabra como Dios quiere. Ser conocido. Y esa situación, ¿verdad?, traía unas consecuencias negativas. Pudiendo ser maestros, ahí estaban. Y cuando tú no tomas tu rol, tu lugar, lo que Dios quiere para ti, eres más bien tropiezo que otras cosas. Porque cuando ocurren cosas con tu testimonio, con tus reacciones, servimos de tropiezo. Y eso no te lo diga para que ahora, pero sí para que meditemos. Pues la palabra de Dios dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, en nuestros pensamientos, comprobar que tengamos esa relación y ejercitemos
para que ese alimento que Dios nos quiere dar, porque el que acaba de convertirse, el que acaba de entrar, pues se le da las primeras, lo que es la leche espiritual, las primeras. Pero muchos de aquí estamos ya para más, no en conocimiento teológico, sino en vida, en testimonio cristiano, en servicio cristiano. Dios tiene un propósito, que tú y yo seamos bendición para otros, en la parte que nos corresponde en nuestro día a día. Vuelvo a repetir, tú puedes llegar a personas que yo nunca llegaré. A ti te podrán escuchar personas que a mí nunca me escucharán. Amén. Mi función es una, como pastor estoy hablando. O los distintos líderes de la iglesia, o responsables que imparten la enseñanza de parte de Dios. Y no nos hagamos, ¿verdad? Y no lleguemos a esa condición que en un mal chiste hablamos de bonsái, de cristianos que tienen una apariencia como aquella higuera que veía dar fruto, y el Señor dice, amén. Sino que tú y yo tengamos un estilo de vida sensibles a la voluntad de Dios, para que las decisiones que tú y yo tomemos sean acertadas de parte de Dios. Amén. Déjame para finalizar recordarte unas palabras muy conocidas que el maestro de maestros me habló. Ven conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 6. Y en el capítulo 6 de Lucas, en el verso 47, dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, será semejante a aquel que edificó su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino lo que vino, las turbulencias de la vida, porque la vida tiene muchas turbulencias, esa casa no cayó. Esa vida permaneció firme, dando testimonio de que Cristo vive en ella. Amén. Porque fundamentó, cavó, obedeció y lo puso por práctica. Amén. Cerramos nuestros ojos. Recuerda que Dios quiere que tú vayas creciendo y te vayas convirtiendo en un cristiano maduro, completo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, habla a tu iglesia. Habla tú a lo profundo de nuestros corazones. Tu palabra ha sido expuesta con más o menos acierto humano, Señor, pero por encima de nuestras carencias y limitaciones. Tú eres Dios y tu palabra es bendita. Que tu palabra corra y sea glorificada. Y como luz, tu Espíritu, Señor, va iluminando cada rincón del alma. Vaya mostrándonos, Señor, dónde debemos de recapacitar, arrepentirnos, tomar nuevas actitudes, nuevas decisiones. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces por la pereza, la rutina, la desidia o tantas cosas, paralizamos tu propósito, tu buena obra en nosotros. Ayúdanos a entender que una relación diaria, vital, verdadera,
de vida, día a día contigo. Nos va a enseñar cada día más a conocerte como tú tienes que ser conocido y va a ir formando nuestro carácter y nos vaya ayudando a tomar decisiones correctas. En esta vida que nos toca vivir, en esta sociedad donde estamos, donde vienen tantas sorpresas, donde que tenemos que tomar decisiones diariamente en nuestras vidas, con nuestros hijos, Señor, con los que tenemos alrededor, grandes y pequeñas. Ayúdanos, Señor, por esa relación que tú quieres tener con nosotros, que tú nos has dado, Señor, a ser obedientes. Y en el ejercicio de buenos hábitos, Señor, ser sensibles a la voz de tu Espíritu, a la dirección. Porque tú dices que tu Espíritu nos llevará a toda verdad y a toda buena obra, a toda justicia, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Perdona, bendito Dios, actitudes que no te agradan. Y que tú nunca puedas encontrar en nosotros esas actitudes que paralizaban tu propósito y tu buena voluntad. Bendice esta iglesia, Señor. Bendícenos. Haznos sensibles a ti, a tu dirección, a lo que quieres, Señor, para cada uno en particular, pero también como cuerpo, como congregación. A recordar que tú no nos tienes aquí para cumplir con una serie de costumbres y reuniones, sino tú quieres que esta iglesia sea luz aquí en Vigo, donde tú nos has puesto, que seamos, bendito Dios, bendición a otros. Y nuestras vidas puedan ser, por llamarlo de alguna manera, utilizadas para la gloria de tu nombre y la esperanza de muchos. Señor, queremos ser una iglesia madura. Queremos ser creyentes maduros, equilibrados, estables, que verdaderamente podamos ser luz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias por todo. Amén. Muy bien, se nos ha echado un poco el tiempo encima.